policías, no, polinomios. Hoy día, campeones, vamos a ver el tema de los polinomios. ¿Bien? Antes de eso hay que ver lo que es una expresión algebraica, ¿sí o no? ¿Ya? Pero antes de tocar polinomios tuvimos que haber tocado expresiones algebraicas. Así que vamos a ver una pequeña introducción a los polinomios, ¿ya? Somos unos capos, ¿sí o no? Estamos a la vanguardia acá, ¿eh? Una pequeña introducción a los polinomios, ¿ya? Listo. Para esto, campeones, hay que tener conocimientos previos, ¿bien? Con respecto a los polinomios. Listo, los conocimientos previos. Hay que tomar en cuenta, campeones, cuando hablamos o nos referimos a expresión algebraica. ¿Qué entendemos nosotros por expresión algebraica? A ver, ¿quién me puede decir? Muy bien, qué inteligentes que son ustedes, de verdad, porque no está en tu libro, ¿sí o no? Ajá, ya te pillé, ¿ves? No está en tu libro, ¿verdad? Pero vamos a tocar lo que es una expresión algebraica, que es un conjunto de letras y números que pueden, ojo, no necesariamente deben, pueden estar dentro de una operación matemática, ¿está bien? Donde las variables, así, están, donde las variables, a ver, un poquito a la izquierda, listo, donde las variables, campeones tienen exponentes variables, o sea, exponentes eh, positivos, pueden también ser negativos, fraccionarios, etcétera, ¿sí o no? Listo. Recordemos, una expresión algebraica es un conjunto de letras y números que pueden estar dentro de una operación matemática donde las variables tienen exponentes positivos, negativos, fraccionarios, etcétera. Profesor, pero eso no es un polinomio, obviamente. Ahí aprenderemos. No toda expresión algebraica es un polinomio, pero sí todo polinomio es una expresión algebraica. Y luego aprenderemos lo que es, no todo polinomio es una función, pero sí toda función y llega a ser un polinomio. ¿Ya? Este es un tema crucial. Fíjate o piensa mucho en las pirámides. ¿Cómo inician las pirámides? Por medio de la base. El tema que hemos tocado, lo conocido como ley de exponentes, es un tema bastante importante. Es la base de la álgebra, base de la matemática. ¿Está bien? Así que vamos a ver un pequeño casito de este pequeño polinomio. Tenemos, perdón, de esta pequeña expresión algebraica, ¿sí o no? Así. Tenemos la expresión algebraica A de x, y, z es igual a 5x al cuadrado y al cubo z más x y z menos x al cuadrado y a la menos 2, ¿está bien? Z más 36, 13c al cuadrado, ¿ya? Listo, ahora sí, ¿ya? A ver, también al mismo tiempo, esta es una expresión algebraica, campeones, es un conjunto de letras, en este caso las letras son las variables, números, 5, 1, 1, 3, c al cuadrado, y también tenemos los exponentes que pueden ser positivos, negativos, y acá también podemos añadir lo que son exponentes también fraccionarios, también con raíces, ¿ya? Ahí tendremos diferentes tipos de expresiones algebraicas, están las racionales, las irracionales, las fraccionarias, las imaginarias, bueno, ya, hay diferentes tipos de expresiones algebraicas. Por eso el tema de polinomios es larguísimo, ¿ah? Larguísimo. Espero que haya estado polinomio 1 y polinomio 2. Bueno, ahora sí, ¿ya? Por eso, campeones, es importante que tú y yo tomemos en cuenta esto. Mira, 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 mira de acá nomás, porque no puedes. Ahora sí. Listo. X, Y y Z.
¿Cómo es que se llaman? ¿Quién me dice? Muy bien. Se llaman variables, ¿sí o no? ¿Verdad? Variables. École. Está bien, son chicos bien inteligentes, ¿sí o no? A ver, el 2, el 3, cambiarlo de color o de color moradito, listo. El Z, bueno, hay un montón de variables, ¿no? ¿Qué son estos? Nada más. ¿Qué son estos? 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, menos 2 y 1. ¿Qué son? ¿Qué me lo dice? Muy bien. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Auch! Eso dolió. No, son exponentes. Ojo, el 2 es exponente de la variable x. 3 es exponente de la variable y. El que está arriba de z es 1, que es el exponente de la variable z. 1, 1, 1, 2 menos 2 y 1, ¿sí o no? Así es. Estos son los exponentes. Ajá. Ah, ya, profe. Pero no te preocupes. Y acá. Listo. Ya está. Y ya está. Mira acá. 5, 1. Ya, ahora sí. Estos que yo los encerré de color verdecito, los que encerré de color verdecito, ¿cómo se llaman? ¿Qué me dice? ¿Cómo se llaman el color verdecito? 5, al costado del X, obviamente, la unidad. Acá también hay menos 1. ¿Cómo se llaman? Ahí sí, mi estimada, excelente. Llama coeficiente. ¿Está bien? Estos son los coeficientes. ¿Ya? A ver, profe. A ver, ¿quién me dice cómo se llama 13 por c al cuadrado? Profesor, disculpe, ¿puede poner lo anterior? ¿Sí? ¿Me dijo eso? Otro coeficiente. Ahí me hizo reír esa. Estimada, la anterior es este. En el título de la clase. Ya, a ver, 13 por c al cuadrado. ¿Quién es? Otro coeficiente me han dicho por ahí. Y no, esa no es, ¿ah? No, no es coeficiente. 13 por c al cuadrado. ¿Quién es? Te doy una pista. Se le conoce como T.E. ¿Ya te acordaste ya? Se le conoce como T.E. ¿Ya te acuerdas? ¿Os acordáis? ¿Nadita? Término excluido. Ah, no, no es T.E, debe ser T.I. Gracias, ahora sí ya. No, no es de término semejante. Pero sí, ya, inicia con T de término. ¿Ya? Término independiente, exacto. Término independiente. ¿Está bien? Término independiente. Ya, a ver, voy a hacer un pequeño ejercicio, chicos, para ustedes, ¿ya? Yo tengo el P de X es igual a X y al cuadrado menos y a la menos 2 por X al cubo más Z al cubo menos X a la 1 Pregunto, allá, pregunto, campeones. ¿Cuántas variables vemos en esta pequeña expresión algebraica? Una.
Acá me han dicho 3. Por ahí escuché una. 3. Ya, votan por 3. ¿Alguien más? 3. 1. 3. Muy bien. Y la respuesta es... Cha, 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 chan. Pregunto, ¿cuántas variables tú ves en el paréntesis? Es una. Por lo tanto, hay una variable en esta expresión algebraica. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Recuerda lo que hemos visto. Todo lo que esté en el paréntesis, fíjate acá. Acá vemos 3 variables, pero acá en el ejemplo solamente hay una variable. ¿Está bien? A ver, otro pequeño ejercicio. Indícame, por favor, el término independiente de esta expresión algebraica. De la misma expresión algebraica, indícame su término independiente. ¿Cuál es? ¿Cuál es el término independiente de la expresión algebraica? ¿X a la menos un medio? No, ¿por qué? Porque X es variable. Eso no es un término independiente. Z al cubo, pues, Z al cubo. Ahí no existe X. No, XY al cuadrado, no, porque Y sería el coeficiente de la variable X. Cuando hablamos de término independiente, se le llama término independiente, ¿por qué? Porque no se está multiplicando con la variable. ¿Te das cuenta? El 5 no es término independiente, porque es multiplicado por la variable. Este también multiplicado por la variable. Este también. En cambio, el 13 por c al cuadrado no es multiplicado por alguna variable. Por lo tanto, es término independiente. ¿Está bien? En el ejemplo que te pongo, z al cubo es el único término independiente. El resto no es término independiente porque depende del valor que x pueda tomar. Depende del valor que x pueda tomar. ¿Me dejo entender, campeones? ¿Sí? Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Ya, aún hay más todavía por tratar, chicos, aún hay más porque esto no solamente se queda así, aún hay más campeones en este caso. Ahora sí, vamos a dar cuenta que siempre en las expresiones algebraicas siempre los exponentes pueden cambiar, ¿sí o no? Pueden ser positivos, negativos, fraccionarios. Dentro de los campeones también de esto, vamos a ver lo que son los términos semejantes, ¿ya? Ah, muy grande, muy grande. Esto, de acá, pues. ¿Está bien? Términos semejantes. ¿A qué nos llamamos o a qué llamamos, campeones, términos semejantes? Ya. Los términos semejantes son dos. Ah, ya, antes de continuar, ¿está bien? Antes de decir términos, ¿ya? Mira acá, quiero que te fijes. Esto que tú ves acá, esto que tú ves acá, esto que tú ves acá, esto que tú ves acá. ¿Cuántos términos tú ves en esta expresión algebraica? Veo 4 términos, para empezar. En toda expresión algebraica también no solo son conjuntos, sino también son conjunto de términos algebraicos. Así que este es un término algebraico, segundo término algebraico, tercer término algebraico y cuarto término algebraico. Por eso ese se le llama término independiente porque no depende de la variable. Ahora sí, una vez tocado esto, podemos ahora sí responder a la pregunta. ¿Qué son términos semejantes? Ajá, son aquellos términos en los cuales sus variables son iguales. ¿Está bien? Las variables de las, perdón, mejor dicho, sus exponentes de las variables son iguales en todos los posibles términos. ¿Listo? En todos los posibles términos, sus exponentes van a ser netamente iguales. O sea, profe, in Spanish teacher, please. Ok, así que te pongo esto. 16x al cuadrado. Vamos a ver
y, ¿bien? Y acá te voy a poner esta expresión. O también vamos a borrar borramos este, y ya. 16x al cuadrado y acá voy a poner b. Vamos a poner acá menos 1/2 de x al cubo. Fijémonos. Este término 16x al cuadrado y menos 1/2 de x al cubo tienen el mismo exponente. No, profe. Entonces tú puedes asumir lo siguiente. Estos términos no son semejantes. ¿Está bien? Estos términos no son semejantes. Ah, ya. A ver, profe, y un caso cuando sean semejantes, fácil. Acá, yo tuviera acá 8xyz y, ojo, acá agrego vamos y acá le agrego a, vamos a poner esto, a más b entre 2. Listo. Pregunto, ¿estos dos valores están en términos semejantes? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque sus variables x, y, z tienen los mismos exponentes. Acá ponemos si son semejantes. ¿Ven? Estos términos, campeones, sí son semejantes. Ya, muy bien, ahora sí, campeones. Y son semejantes. Muy, eso es todo lo que tenemos que saber en cuanto a conocimientos previos, lo que es una expresión algebraica, términos semejantes. Ahora sí, recién ahondaremos en lo que conocemos como los famosos polinomios. ¿Está bien? Su nombre mismo lo dice, profe. ¿Qué significa polinomios? Ah, profe, pero ahí entendí ya. Pero acá, antes de hablar de polinomios, tuvimos que hablar de la clasificación de las expresiones algebraicas. Bueno, no hay problema. El término, la palabra polinomio viene de dos voces, llamada polis, no viene de policía, sino varios, y nomios, o también monomios. ¿Qué quiere decir con monomios? Un término algebraico. ¿Está bien? Vamos a poner, viene de dos voces. El término polis es varios y nomos, que se refiere a la unidad. ¿Está bien? Nomos. En este caso, tú puedes notar una parcela, un nomo, creo que antes se le llamaba así en en época media. Ahora, entonces, cuando hablamos de polinomios, ¿cómo entendemos la definición del término polinomios ahora en este problema? Listo. Definición. ¿Sí? Definición de la palabra polinomios. Es una expresión algebraica donde hay varios términos algebraicos y los exponentes de las variables deben pertenecer al conjunto de los números naturales. Bien, ahora sí. Es una expresión algebraica donde hay varios términos algebraicos y los exponentes de las variables deben pertenecer al conjunto de los números naturales. A ver, profe. O sea, es decir, yo tengo, vamos a hacerlo esto un poco más pequeño. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Listo, ¿no? X, y. ¿Está bien? Y luego vemos que tenemos al x al cuadrado y a la menos 2 más S12x al cuadrado y. ¿Sí o no? Tendríamos una de las grandes inquietudes. ¿Será un
polinomio? Profe, cuando yo me doy cuenta, esto no es un polinomio. Pero sí una expresión algebraica. Bien, creo que tomes por favor en cuenta esto. Esto que tú ves no es un polinomio, pero sí una expresión algebraica. ¿Está bien? De acá se puede sacar una regla práctica. ¿Toda expresión algebraica es un polinomio? No. Pero sí es cierto que todo polinomio es una expresión algebraica. O sea, si esto hubiera estado así, prácticamente positivo, podemos decir que sí es un polinomio y también es una expresión algebraica. Listo, ¿no? Sí es un polinomio y también es una expresión algebraica. Ahora sí, ¿qué campeones? Acá vamos a partir diferentes tipos de polinomios, ¿sí o no? Tipos de polinomios. Edita feliz. ¿No es así? Listo, ya está. Del tipo de polinomios que vamos a estar viendo. ¿Cuál, profe? Vamos a ver. Ya está. Tenemos, campeones, el polinomio lineal, que esto tú lo vas a ver en el tema de funciones otra vez, o también ecuación lineal, la clásica que siempre hemos visto, ¿sí o no? El polinomio cuadrático. Muy bien. El polinomio cúbico. Vamos a esto a pasarlo por otro. Ahí está. ¿Ya? El espacio nos va a faltar. ¿Ah? Polinomio lineal, polinomio cuadrático, polinomio cúbico y por último polinomio de grado n. Uy, de grado n. ¿Está bien? Ajá, la clásica. Profe, ¿qué es un polinomio lineal? Ojo, se llama lineal. ¿Por qué? Porque el exponente de la variable vamos a ver, el exponente de la variable, el exponente es igual a 1. ¿Está bien? ¿Por qué se llama cuadrático? Allá, exponente principal. Exponente principal es igual a 1. Ahí está. Acá también. ¿Por qué cuadrático? Porque el exponente principal, campeones, es igual a 2. ¿Por qué cúbico? Porque el exponente principal es igual a 3. ¿Y por qué grado n? Porque el exponente principal obviamente es de grado n. Y ya, si quieres te preguntas por qué, profesor, se le llama grado, porque luego tendríamos que tocar lo que es grado absoluto. En realidad, no tanto es exponente principal, sino es el grado absoluto de dicho polinomio. ¿Está bien? En este caso, pongo exponente principal porque me refiero al mayor exponente de todos los términos de dicho polinomio. Y acá tenemos el siguiente polinomio, el P de X. P de X es igual a ¿cuánto? AX más B. ¿Está bien? Donde A es diferente de 0. ¿Está bien? Este es un polinomio lineal. Si te das cuenta, el exponente de X es la unidad. ¿Está bien? En este caso, para entenderlo mejor, campeones, nos referimos al grado absoluto de dicho polinomio, que es igual a la unidad. Cuando el grado absoluto del polinomio es 1, se refiere a que es un polinomio lineal. ¿Está bien? Luego, Juan profe, cuando hablamos entonces de polinomio cuadrático, ya pues, de X más C, donde A y B son diferentes de 0. ¿No? También en este caso A diferente de 0. ¿No? Listo. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, el grado absoluto del polinomio, ¿está bien?
es igual a 2. ¿Vale? Vale, profe. Entonces, cuando hablamos ahora de polinomio cúbico, ya. Ujú. Listo. Eso supone que el grado absoluto de dicho polinomio es de grado 3. Por eso, exponente principal o el mayor exponente de todos, ¿sí o no? Ya, profe, ya entendí, ya. Claro, pues. Y ahora esto, profe, ¿cómo lo haríamos? Ya entendí. Ya, x elevado a sub 0 por x elevado a la n por a sub 1 por x elevado a la n menos 1. Uy, ¿por qué más? Listo. A sub 2 por x elevado a la n menos 2 más puntos suspensivos hasta a sub n menos 1 por x más a sub n. ¿Está bien? Uf, está larguísimo esto, ¿ah? Obviamente, campeones, donde a sub 0, o sea, el coeficiente principal, ¿recuerda? Allá, siempre acá. Acá vamos a tomar en cuenta algo. Esto no, sino acá. ¿Ya? Cuando hablamos, ojo, acá, coeficiente principal va a ser el coeficiente que acompaña a la variable con el mayor exponente. En este caso, el coeficiente principal es el valor de A. ¿Está bien? Porque es el coeficiente que acompaña al mayor, a la variable con mayor exponente. Acá va a ser A. Y acá también va a ser A. Y en este caso, tenemos A sub 0 que es diferente de 0. ¿Listo? También su grado absoluto del polinomio tiene que ser de grado n, mayor exponente. Por lo tanto, el coeficiente principal de este polinomio tiene que ser a sub 0. Hasta acá, mis estimados estudiantes, ¿han entendido? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, inquietud, preocupación? ¿O todo está bien? ¿O ya se han asustado ya? Chicos, ¿todo bien? Listo. Ojalá lo puedan entender mejor. Te pasa el campeón, ¿ah? No, yo pregunto, pues, ojalá, todavía aún estamos acá, sino que aún estamos entrando, no va a tomar otra clase de esto, creo yo, chicos, de verdad. Porque falta en lo que es tocar en polinomios especiales diferentes tipos de polinomios. Polinomio idénticamente nulo, polinomio homogéneo, ordenado, completo y ordenado, ordenado de forma ascendente, ordenado de forma descendente. Hay mucho en realidad para aprender. ¿Está bien? De ahí te voy a explicar un poquito de detalle acerca de grado absoluto y grado relativo. ¿Ya? Cuando hablamos de grado absoluto, siempre fíjate, ¿cómo te lo puedo decir? Es el mayor exponente. ¿Está bien? El mayor exponente. Y aquel coeficiente que acompaña el mayor a la variable con mayor exponente se le conoce como coeficiente principal. ¿Ya? Porque ese mayor exponente te va a indicar qué tipo de grado es el polinomio. Eso que yo pensaba que ustedes sí me estaban entendiendo. Creo que están volando ya conmigo. Ya. Ponerme triste, ¿ah? Pueden ayudar, chicos. Muy bien. Ahora si tú queremos lo que es el valor numérico de un polinomio. Ay, no, dices tú, voy a sufrir más de lo que ya estoy que sufro. No, relaja la pelvis, amigo. Creo que en la universidad sí nos habían dicho, un amigo nos dijo eso, relájate ya. Pero bueno, chicos, nunca me han preguntado.
Ujú. Ahora sí. Muy bien, campeón. Valor numérico. ¿Está bien? Ajá. ¿Cómo podemos definir el valor numérico? Definición. Tanto definición, profe. Definición. Pues caballero, caballero, campeón. Decía. Definición. ¿Ya? Es el valor que el polinomio adquiere debido al valor dado en la variable. En Spanish, otra vez, podemos decirle, vamos a ver, es el resultado que el polinomio adquiere debido al valor dado en la variable del polinomio, ¿no? A ver, un pequeño ejemplo. Vale, listo. Ejemplo, señores, ejemplo. Muy bien. Vamos a ver por acá tiene que estar el ejemplo. ¿No? A ver. Dientes. Ajá. Ya te pillé. Ya te pillé. Listo, ya está. Esto había sido un mensaje al estudiante que tiene razón. Ahora sí, ¿no? Nos dicen, óyeme, si el P de 2x de menos 2 es igual a x más 3 elevado al cubo más 3 por x menos 1 más x. Eso es lo que nos está dando, ¿sí o no? Nada más, ¿verdad? Claro, pues nada más. No hay problema. ¿Cómo hacemos? Vamos a desarrollar. Resolución, ¿sí o no? Así es. Ahora sí, ¿qué tenemos? Tenemos este polinomio de 2x menos 2 es igual a ¿cuánto? A x más 2 más 3 por x menos 1 más x más 5. Ajá, pero ¿qué nos piden? Ojo, piden P de 0, ¿sí o no? Así es. Piden P de 0. Así. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Fácil. Para hacerlo, chicos, bien, para hacerlo vamos a copiar, si no, esto acá. Está bien así. Vamos a igualar ambos polinomios. ¿Que sí, profe? Así es. Igualamos esto con el famoso P de 0. ¿Está bien? Listo. Estamos igualando ya ambos polinomios. El P de x menos 2 con P de 0. Entonces queremos los valores, o en este caso, la variable que está en el paréntesis, también se va a igualar. O sea, 2x menos 2 es igual a 0. ¿Está bien? Así es. 2 pasa a sumar. 2x es igual a 2. Al ojo, ¿cuánto vale x? Tic-toc, tic-toc. Dime la respuesta. ¿X es igual a cuánto? Clic, clic, clic. Una, Ay, profesor. chicos. Uno, pues. ¿Tal vez que te sirvió la primaria? ¿Sí o no? Claro que sí, profe, me sirvió la primaria. Ahora sí. Muy bien. Segundo paso, reemplazamos campeones en el polinomio. Reemplazamos en el polinomio. ¿Ya te acuerdas? ¿Se parece un poquito a qué tema? Eso, pues a operadores matemáticos, ¿sí o no? Claro, ahora todo tiene sentido, profe. Es que polinomios es idéntico a operadores matemáticos. Y ya, si te acuerdas, si sabes cómo se resuelven los operadores matemáticos, pues, ya tienes la base para resolver problemas de polinomios con respecto al valor numérico. Ahora sí, x lo reemplazamos por 1 en este polinomio. Tendríamos 2 multiplicado por 1. Acá va a ser 1 más 2. Acá va a ser 1 menos 1. Y acá va a ser 1, ¿sí o no? Así es. Listo. Yo sé que 2 por 1, 2. Y menos 2. Ajá, ¿sí o no? 0. Así es, pues. Acá 1 más 2, 3. Muy bien. 1 menos 1, 0.
1 más 5, 6. Acá somos unos capos, ¿ah? 3 al cubo, 27. 3 por 0, 0. Respuesta final es 31. Lo que nos pedían ya lo hemos calculado, ¿sí o no? Fácil, facilito, pues, profe. École, chico. Está así, no está difícil, ¿sí o no? Ahora vamos a ver otro tipo de ejemplo, ¿ya? Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Está acá, ¿no? Están los problemillas, ¿no? Y tenemos que avanzar. Establecer. Ajá, ya, listo, ¿ya? Vamos a hacer con este pequeño problema. Sí, vamos a hacer, ya. El problema number 8. ¿Sí, cocos? Listo. Ahora, sí que nos dice, oye, sabiendo que f de x más 6 es igual a x más b, y f de 2 es igual a menos 14, y f de menos 3 es igual a menos 29, calle el valor de 2a menos b. Vale, no hay problema. Mira acá, hacemos lo mismo, ¿sí o no? Eso, muy bien. Resolución, ¿no? Que sabemos que el polinomio f de cuánto, de x más 6, es igual a ax más b, ¿sí o no? Además, nos dan como dato, estos son datos, ¿sí o no? Datos, ¿qué datos tenemos? Ah, ya. Tenemos que el polinomio f de 2 es igual a menos 14, ¿sí o no? Y el polinomio de f de menos 3 es igual a menos 29, ¿verdad? Así es. Ahora sí, ¿qué hacemos? Pues igualamos los polinomios, pues. Primero, campeones, vamos a igualar esto. Mira acá. F de x más 6 con f de 2. ¿Sí? Lo igualamos. Así que x más 6 es igual a 2. ¿Sí o no? Así es, profe. ¿Cuánto vale x entonces, campeones? Dígame cuánto vale x. ¿Cuánto vale x? ¿X igual a cuánto? Muy bien, menos 4. Ahora sí, ponemos ustedes acá esto y mira lo que haremos, ¿ah? Yo sé que f de x más 6, ¿cuánto es? Ax más b, ¿sí o no? Pero, y también sé que f de menos 2, pero f de 2, ¿cuánto es? Menos 14, ¿sí o no? Pero ¿cuánto vale x? Ah, profe, x vale menos 4. Ah, entonces el problema no va a quedar así, ¿sí o no? B menos 4a es igual a menos 14, ¿verdad? Así es. Así que esto, listo, ¿no? Ahora sí, hacemos lo mismo, igualamos los polinomios, con esto lo dejamos acá, ¿ya? Un rato lo dejamos ahí. Ahora cogemos el f de x más 6 con f de menos 3, ¿sí o no? Así es, ahí está, menos 3. Vamos, como estamos igualando los polinomios, también vamos a igualar las variables. X más 6 es igual a menos. ¿Cuánto vale x? X es igual a menos 9. Así es. Así que cogemos este polinomio, reemplazamos por sus valores. Yo sé que el f de x más 6 es igual a ax más b. Yo sé que el f de menos 3 es igual a menos 29. ¿Sí o no? Así es, pero ¿cuánto vale x? X vale menos 9. Entonces no va a quedar así, ¿sí o no? B menos 9a es igual a menos 29. Listo. Pero mira, pues, ¿qué nos conviene hacer acá? Vamos a aplicar un sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Así es, profe. En este caso voy a poner acá ecuación 1, pero esta ecuación yo la voy a multiplicar por menos 1. ¿Está bien? Vamos a ver, esta ecuación, campeones, yo la voy a multiplicar por menos 1. Así que me quedaría esto. Sí, ahí está, por menos 1.
¿Cuánto nos quedaría entonces? Ah, ya. Entonces ahí cambiaría, ¿sí o no? Claro, pues. Ahí nos daría 9a menos b es igual a 29, ¿sí o no? Así es. Entonces, esa va a ser nuestra segunda ecuación, ¿verdad? Ajá, esa va a ser, campeones, nuestra segunda ecuación. Ahora sí, siguiente es, sumaremos 9 de luz verde como que es, no, vamos a sumar 1 con 2, ¿sí o no? Sumaremos la ecuación 1 con la ecuación, muy bien, ahí está, uy, ahí está, ¿sí o no? Ya se eliminó. Muy bien, ahí está, ¿sí o no? Uy, se eliminó. Ya está, ya, por fin. Así. Ahora, ¿qué hacemos? Fácil. Vamos a sumar de manera vertical, obviamente, de manera vertical, estas dos ecuaciones. ¿Está bien? Vamos a sumar, chicos, primer miembro, b menos 4a con 9a menos 4 menos b, y luego también sumaremos el segundo miembro, ¿no? 29 menos 14. Muy bien, nos toparemos acá que b tiene signos opuestos, o sea, se van a eliminar. Y al final nos queda 9a menos 4a es igual a ¿cuánto? A 29 menos 14. Acá nos va a dar ¿cuánto? Va a dar 15 y acá nos va a dar 5a. ¿Sí o no? Así que al ojo, ¿cuánto vale la A? ¿Qué me dice rápido? Let's go, 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 go. Muy bien, 3. campeones. Excelente, A vale 3. Ahora sí, ¿qué hacemos? Calculamos el valor de B, ¿sí o no? Calcularemos B. ¿Cómo, profe? Cualquiera de las dos ecuaciones no importa, ¿sí o no? Claro, no importa, pues. Ya. Listo. Cogemos esta ecuación. Listo. Y reemplazamos A, ¿sí o no? Claro, pues. Esto nos va a dar 9 por 3. Listo. Vemos que eso es igual a 27, pero va a ser menos 29 es igual a B, ¿sí o no? Por lo tanto, B vale menos. ¿Por qué? Profe, ¿por qué? Ah, ya, recuerda, joven, recuerde, joven Padawan. 3 por 9, 27. 29 pasa a restar y B pasa a sumarse. O sea, B vale menos 2. Ahora sí, con esta terminamos, campeones. ¿Qué nos piden? Ah, ya, 2A menos, ¿sí o no? Ah, sí. Ahora sí, tenemos 2A menos B. Ya, 2 por 3 es igual a menos, ¿sí o no? 2 por 3 es 6. Acá nos va a dar más 2. Respuesta final, 8. Campeones, creo que me veo en la obligación de explicar un poquito esta parte, la parte final me parece, para que todos podamos entenderlo, ¿ya? Pero yo creo que hasta acá todos sí me han entendido, ¿sí o no? Con lo que calculamos B, quizás ahí hemos fallado un poquito. ¿Y acá? Cogemos esta ecuación. Sí, mi estimado Sebastián, te escucho. Profe, ahí donde dice b menos 9a igual a menos 29 y usted lo multiplicó por menos 1, ¿Ya? ¿eso lo hizo por algo en especial o? Sí, lo hice para eliminar las B. Si te das cuenta, acá y la B ya están preparadas para ser eliminadas. Por eso lo multiplica por menos 1. Pensé que me había perdido de algo, profe. Ah, ya. Yes. Listo, campeón. A ver, sobre lo otro, acá, en este caso, ¿sí o no? Sabemos que A vale 3. Reemplazamos, acá nos va a dar 27, ¿sí o no? 27 menos B es igual a 29, ¿verdad? Así que B pasa al segundo miembro, donde pasa a ser positivo, y 29 se va al primer miembro, donde pasa a ser negativo. Por eso nos queda que B vale menos 2. Cuando lo reemplazamos acá,
Nos va a dar 2 por 3. Menos, pero no va a ser menos 2 simplemente. Recuerda que B vale menos 2 de frente. Va a ser menos el valor que vale B. ¿Cuánto vale B? Menos 2. Por eso sería 6 más 2, porque menos por menos te va a dar más. La respuesta sale 8. ¿Está bien? Chicos, ¿tienen alguna pregunta en el problema número 8? 8, y creo que ya vamos a terminar ya. Si en realidad supiéramos que solo hemos hecho 2 problemas. Qué triste, ¿ah? Qué triste, jóvenes. ¿Saben? Si tienen alguna pregunta, por favor no dudes en comunicarte conmigo. Dímelo nomás con toda tranquilidad. Sea por chat o sea por micrófono. Acá estamos para resolver tus dudas. Ahora sí, ¿ya? Vamos a tocar otro casito, chicos, que se le conoce como casos especiales del valor numérico. ¿Está bien? Carita feliz. Ahí está. Siempre mi carita feliz, chico, me sale genial, ¿verdad? Claro, pues, profe. Muy bien. Acá tenemos 2 casos campeones, 2 casos concretos. ¿Está bien? Listo. El famoso caso de, ojo, vamos a ver del término independiente. ¿Así? Y el otro caso conocido como la suma de coeficientes. ¿Ya? Ahí están. Estos 2 casitos son un clásico. ¿Está bien? Así que vamos a expresarlo de esta manera. Oye, ya está. También de esta es la forma. Ya está, ¿no? El término independiente. ¿Cómo yo calculo el término independiente, profe? Ah, ya, mira, bueno, primero, tú y yo sabemos cómo se calcula el término independiente, ¿sí o no? O sea, si yo te pongo a ti este pequeño caso, a ver, este pequeño caso donde pongo P de X es igual a X al cuadrado más 3X más 2. ¿Cuál es su término independiente? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el término independiente en ese polinomio? Exacto. 2, ¿sí o no? Es este valor. ¿Por qué, profe? Porque es aquel que no depende de la variable. Por eso se le llama término independiente. No está siendo multiplicado por alguna X. ¿Está bien? Vamos a ponerlo un poquito tranca, ¿ya? Yo te pusiera así. U de X es igual a ¿cuánto? A X más 2 por X más 3. Por favor, ¿puedes decirme cuál es su término independiente? En 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La respuesta es 6. ¿Por qué, profe? Multipliquemos estos factores. X por X, X al cuadrado. X es un término, no, es la variable, ¿sí o no? X, bueno, es un término sí, pero X propiamente dicho X es una variable, ¿verdad? X por 3 es X. Ahora con 2, 2 por X, 2X. 2 por 3, 6. O sea, nos va a dar ¿cuánto? 2X al cuadrado más 5X más 6. Ahora sí, ¿me puede decir cuál es su término independiente? Ese. ¿Está bien? A ver, vamos a subir un poquito más el nivel, ¿ya? U de X es igual a ¿cuánto? A X más 3 al cubo. ¿Cuál es su término? Bueno, no mucho, ¿ya? Al cuadrado. ¿Cuál es su término independiente? Muy buena pregunta. Profe, en una ecuación siempre va a estar el término independiente y la respuesta, mi estimada, es depende. ¿Bien? No siempre. Excelente, mi estimada Priscila. Muy bien. El término independiente va a ser 9, ¿sí o no? ¿Cómo, pero no lo sabe? Fácil. X al cuadrado más el doble del producto más el segundo al cuadrado, ¿sí o no?
es 3 al cuadrado, ¿verdad? Es un clásico. Pero hay una forma más fácil de calcularlo. Obviamente es así es fácil, pero ¿qué pasa si te ponen así? Vamos a ver, ¿ya? X más 2 elevado a la onceava, más X más 4 a la séptima, más 1. ¿Cuál es su término independiente? Ah, ahí va a cambiar, ¿sí o no? Claro que sí. Ahí va a cambiar. No, el 1 no es término independiente, ¿no? Mi estimado. El término independiente va a estar regido bastante por el 2 con su exponente, 4 con su exponente, también el 1. Va a estar regido, hay que tomarlo mucho en cuenta ahí. E incluso te van a poner otro tipo de variables adicionales. Así que, campeones, hay una forma más fácil de calcular el término independiente. ¿Está bien? Pues para esto yo voy a coger el polinomio, yo voy a coger el polinomio de grado n, ¿está bien? Acá, para ambos casos. Ok, así que esto voy a bajarlo un poquito, ya para ambos casos. Dado el polinomio P, listo. Dado el polinomio P tenemos esto. Ahora sí, ya está. Dado este polinomio, para poder calcular el término independiente de este polinomio, ¿qué hay que hacer? Pues, para calcular el término independiente, vamos a igualar la variable con el valor ¿de quién? ¿De quién te conviene? Con el valor de 0. ¿Está bien? Con el valor de 0, jóvenes. Con el valor de 0. Así es como se calcula el término independiente. ¿Ya? Así es como vamos a calcular, campeones, el término independiente. A ver, un pequeño ejemplo, profe. No te preocupes. Acá en tu libro siempre abundan los ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver. Incluso el problema 2 es parecido al término independiente. Es muy parecido. A ver. Homogéneos, valor de A. Ya, bueno, acá no nos piden calcular el término independiente, pero sí nos dicen, incluso tampoco no nos han dado como dato, ¿no? No nos dan como dato. No hay problema. Pero sí nos dicen de que este polinomio es idénticamente. Ah, no lo puedo poner ahí, no hay problema. Lo ponemos acá, ¿ya? Calcular el término independiente del siguiente polinomio. ¿Está bien? Vamos a calcular, campeones, el término independiente del siguiente polinomio. A ver, al ojo, campeones, por favor, porque el espacio se me va. ¿Ya? Diríamos así. X más 1 elevado a la n por X más 2 menos X más 1 elevado a la n más 1. ¿Está bien? Listo. Donde n es par. Listo, campeón. A ver, calcúlame el término independiente de este pequeño polinomio. ¿Cómo poner menos? Ya estoy, así. Ya la pongo más complicada la cosa, pues. Así soy tu profe. ¿Te acuerdas? Vamos, chicos, a ver rapidísimo. La respuesta, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Vamos a resolverlo, ¿ya?
Para calcular el término independiente de campeones de este polinomio, ¿qué tenemos que hacer? Como te dije, al valor de la variable le vamos a reemplazar con 0. Así que desarrollo. Listo. Bien. Lo vamos a tener que reemplazar con 0 para calcular el término independiente. Listo. Yo sé que eso me va a dar ¿cuánto? 1 a la n, acá por 2, y menos 1 a la n más 1, ¿sí o no? Pero n es par, ¿qué significa? 1 elevado a la n, siendo n par, va a ser simplemente 1, ¿verdad? Así es, 1. Listo. Ahora, menos 1 a la n más 1. Si n es par, más 1, n más 1 te va a dar un par, ¿sí o no? Obvio que me digas que sí. ¿Ya? N más 1 no te va a dar un par, n más 1 te va a dar un impar. Así que n más 1 es impar. Y menos 1 elevado a una potencia impar, ¿cuánto te da? ¿Quién me dice? En 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Me daban patatos. No, creo que no me están entendiendo, chicos. Dice el texto que n es par, ¿sí o no? Pero acá no hemos puesto n más 1. A ver, denme, claro, pues Entonces impar, n pues. valdría 1. Entonces n podría ser que valga 1 para que los No, dos es... no. Dice que el texto n es par. Acá n es par. N puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 1000 también. ¿Sí o no? 1000. Por eso cuando tenemos 1 a la n, 1 cualquier par positivo. Así que sabemos por propiedad, ¿no? De potenciación, es de que 1 elevado a cualquier número siempre te va a dar 1. En cambio, tenemos el siguiente que es menos 1 a la n más 1, tomando en cuenta que este menos está dentro de un paréntesis, ¿sí o no? Pero el punto está con potencia n más 1. Si n es par y le aumentas 1, ¿qué te da? ¿Te va a dar un par? Así es, mi estimado. Cuando es par, mira, creo que no me estoy entendiendo, ¿ah? Digamos, n es par. N puede ser 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿sí o no? Al infinito, ¿verdad? Infinito. Ahora, a ese par, aumentale 1, ¿de acuerdo a esto? N más 1. ¿Qué te va a dar? 3, 5, 7, 9, 11, infinito más 1, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, claro, te va a dar n más 1, te va a dar siempre un impar. ¿Y qué tenemos? Menos 1 elevado a un impar. Que puede ser 3, 5, 7 y siempre te va a dar menos 1 ese producto. ¿Verdad? Siempre te va a dar menos 1 esa potencia. Así que esto nos va a quedar como si fuera menos 1. Ahora sí. Ya salió el problema, ¿sí o no? Más 1 y acá 2. 2 más 1 es igual a... ¿Me dejo entender, chicos? El término independiente para este polinomio es 3. ¿Me dejé entender? Creo que tienen preguntas, ¿ah? A ver, ¿alguien tiene alguna consulta quizás? Sí. Sucede, chicos, lo siguiente. Acá el texto decía, calcular el término independiente del siguiente polinomio, ¿sí o no? Nos dan este polinomio y nos dan como dato esto.
que n es par. Esto no es un factor, simplemente es un dato. N es par. O sea, n puede ser 2, 4, 6, 8, y sigue, ¿no? Sigue todavía. Así que recordemos, para calcular el valor o el término independiente, siempre igualaremos con 0 a la variable x. 0, 0 más 1 a la n, 0 más 2, 0 menos 1 a la n más 1. Ahora sí, 1 más 0 más 1, 1. 1 a la n, como n es par, no afecta en nada, ¿sí o no? Era 1 por 2. El tema está en n más 1. Si n es par, aumentale n más 1. Entonces puede ser, si n fuera 2, n más 1 va a darnos 3. Si n fuera 4, n más 1 nos va a dar 5. Si n fuera 6, n más 1 nos va a dar 7, ¿sí o no? Y así sucesivamente. Así que tendríamos, chicos, con nosotros el menos 1 elevado a un impar. No importa cuál sea, es un impar. Y siempre el menos 1 elevado a un impar siempre te va a dar con signo negativo. Siempre. ¿Está bien? Siempre. Todo negativo elevado a un impar siempre te va a dar negativo. Eso nos queda menos 1. Tenemos 1 por 2 menos menos 1. Menos por menos más 1. 2 más 1, 3. Ahora sí, chicos, ¿me han entendido? Vamos a terminar lo que nos falta. ¿Está bien? La siguiente clase, campeones. Igual les voy a subir la tarea y quizás con unos problemas adicionales. Cuídense, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos vemos mañana.